¿Qué tal? Bueno, oficialmente vamos a empezar el seminario. Ya saben que quedamos que es un seminario de teoría espectral en espacios de Hilbert. Nos vamos a enfocar en operadores autoadjuntos, es decir, el teorema espectral, ¿ok? Y realmente cuando yo hable espacios de Banach, o sea, yo voy a hablar en espacios de Hilbert la mayoría de las veces. Va a haber unas 3-4 veces en el curso que voy a tener que hablar de espacios de Banach, pero de ahí no va a pasar, ¿ok? Ya les había dicho, en espacios de Hilbert el teorema espectral tiene muchísimas aplicaciones. De hecho, yo diría que de ahí nace, de la necesidad de problemas en espacios de Hilbert, ¿ok? Porque toda la cuántica se hace en espacios de Hilbert. Entonces, vamos a enfocarnos ahí. Una de las pocas veces que voy a hablarles de espacios de Banach es en esta y las siguientes 2 clases probablemente. Quiero introducir el concepto de adjunto de Hilbert, ¿ok? Para un operador lineal primero acotado y después vamos a ver que el no acotado requiere especificaciones importantes, la definición de ello, ¿sí? Pero resulta que hay algo que se llama el adjunto de Banach. Hay adjunto de Hilbert y adjunto de Banach. Usualmente cuando ustedes les hablan de adjunto, usualmente se refieren al adjunto de Hilbert, ¿ok? Más que nada por las aplicaciones, pero hay adjunto de Banach, ¿sí? Entonces, lo que quiero hacer es primero hablarles de la definición de adjunto de Banach, darles la de Hilbert y explicar qué tienen en común y cuáles son las discrepancias de las 2 definiciones, ¿sí? Entonces, antes de eso, nada más para empezar el curso oficialmente, les voy a dar la definición de espacio con producto interno. ¿Por qué? Yo no voy a ponerme a ver propiedades básicas de espacios de Hilbert ni nada, ya voy a asumir que ya las conocen, pero si se acuerdan hay que especificar en qué sentido el producto interno es una forma sesquilineal, es decir, si abre sumas en la primera entrada o abre sumas en la segunda. Entonces lo único que voy a hacer ahorita, primero es establecer la definición antes de empezar a hablar de espacios de Banach, ¿ok? Para que la tengan en mente todo el curso, ¿ok? Vamos a trabajar con esa, saber hacer nuestra definición. Se puede definir de otra manera, hay dos maneras de hacerlo, pero establecemos de una vez lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, definición 1. ¿Va? Un espacio vectorial B sobre un campo F, para nosotros pues B en general siempre va a ser de Hilbert y F va a ser los complejos, ¿okay? Un par de veces los reales, producto interno sobre un campo F, ¿okay? Se llama espacio con producto interno de F, sobre F mayúscula, si existe una función abrimos paréntesis, esa va a ser nuestra notación para producto interno, B cruz B en el campo, llamada producto interno, de F y G, ¿okay? Con las siguientes propiedades. ¿Sale? Ya las conocen, pero les digo ustedes nada más para establecer nuestra definición, para que todos estemos en la misma página. F1 más F2, G es F1, G más F2, G, ¿okay? Para todo F1, F2 y G en mi espacio B,
¿sí? B alfa F, G es igual a alfa Producto Interno F con G, ¿okay? Es decir, para nosotros el Producto Interno es lineal en la primera entrada. Acuérdense que de hecho uno puede mostrar que el Producto Interno abre sumas en las dos entradas, nada más que es lineal nada más en la primera o en la segunda, depende cómo lo estés definiendo, en una de las entradas. La otra no. ¿Por qué? Por esto. Ser G, F es el conjugado de F, G. Ajá. Aunque pueda abrir sumas en ambas entradas sin ningún problema, ¿okay? Consecuencia de estas definiciones, no saca escalares complejos, les digo en general, porque estamos sobre campos, no saca escalares en la segunda componente, lo saca conjugados. Y de hecho aquí ya le estoy poniendo, o sea, simplemente pónganle C, porque ese es el caso que nos va a interesar. Ajá. C, ¿sale? Es el caso que nos interesa, ¿va? Entonces, esto denota el conjugado del número F, G. ¿Ok? Y de F es mayor o igual a 0, y resulta que F, F es igual a 0, si solo si F es igual a 0. ¿Va? Entonces, a mí me gusta mucho esta notación de paréntesis. Ajá. Ya sé que tal vez usan paréntesis para otra cosa, uno se acostumbra luego en cálculo, en geometría analítica, a usar otro tipo de notación, pero yo siento que aquí en análisis funcional es mejor esta, porque hay otro concepto en análisis funcional que en teoría ya deben conocer, que se denota o se podría denotar de manera muy parecida, pero hay que hacer una definición, y es el emparejamiento. Si ustedes están en un espacio de Banach X y definen su dual, ¿okay? El conjunto de funciones lineales continuas que van de X en el campo, ¿okay? Lineales continuos, funcionales lineales continuos, ¿sí? Entonces, muchos libros y muchas veces, en teoría, en ecuaciones diferenciales parciales es la mejor notación posible, se denota, si F pertenece a este espacio, se denota la aplicación de F a X con X en X mayúscula de esta manera. Ajá. Esto es lo mismo que F de X, es pura notación. Ajá. Esta notación para mí es mucho mejor, lo van a ver, si han llevado algo de teoría de distribuciones lo saben. Las distribuciones no son más que funcionales lineales continuos con cierta topología, ajá, o sea, no continuos en norma. Ajá. Por eso abro las comillas, porque no es continuidad en sentido de norma, es continuidad en sentido de una topología, ¿sí? Secuencial. Pero se utiliza mucho esta notación. ¿Por qué? Porque parece como un producto interno. Parece como el producto interno que uno está acostumbrado a trabajar. El emparejamiento funciona de manera muy parecida al producto interno, ¿no? Porque F más G, si F y G son funcionales aplicados a X, pues esto es F, X más G, X, ¿no? Suma de dos funciones, ¿cómo se define? Pues así, ¿no? Entonces, mira, se está cumpliendo esta propiedad, ¿sí? También se cumple esta, ¿sí? ¿Va? La otra, pues bueno, esa sí no necesariamente tiene por qué, y de hecho no tendría por qué satisfacerse, no tiene realmente sentido la siguiente, esta definición de acá, porque en el emparejamiento esta entrada es VIP, es reservada solamente para elementos del dual, y esta es para elementos X. Entonces decir, pues cambio GF y FG, no, el emparejamiento ya no tiene sentido eso, a menos que sea un espacio Hilbert,
Porque en un espacio de Hilbert, ¿quién es el emparejamiento, señores? ¿Okay? Y creo que hay una damas y caballeros. Dama y caballeros. ¿Quién es el emparejamiento ahí? Pues es el producto interno. ¿Por qué? Por Leibniz. ¿Sí? Entonces, prefiero usar esta notación y dejar el emparejamiento para otra cosa. ¿Sí? Al principio del curso voy a estar usando esta definición, esta notación, pero la verdad es mejor trabajar con esta otra, porque uno siempre se acuerda, lo van a ver ahorita con adjuntos. Es más manejable, yo diría. Es más manejable esta, ¿no? Porque uno está pensando en el producto interno y es más manejable que esta de aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, esa va a ser nuestra definición. Entonces, de una vez se los digo, yo no voy a definir espacios de Hilbert, ya saben qué es. Bueno, ahora, una pequeña anotación que no es de matemáticas. Estoy escribiendo en un salón, en un cubículo el cubículo de estudiantes, muy pequeño. Entonces tengo que usar, hace ya un buen rato, ya van varios semestres de esto, estoy escribiendo en un lugar muy pequeño y tengo que usar un borrador mojado, un trapo mojado para borrar, porque es muy pequeño y saca mucho polvo. Y nosotros hemos estado haciendo la limpieza, yo he estado haciendo la limpieza, entonces luego es muy complicado. Entonces van a ver que para secar y evitar el polvo, utilizo un trapo mojado y tengo que usar la técnica del doble trapo para borrar. Así que cuando me vean hacer esto, afortunadamente ustedes en YouTube me pueden adelantar o me pueden poner en velocidad doble, ¿ok? Entonces, para evitarse esto que yo tengo que sufrir realmente, ¿sí? Entonces, es algo que siempre voy a tener que estar haciendo. Bueno, entonces, sean X y Y espacios normados, ¿ok? Y consideremos un operador lineal T que va de X en Y. Es decir, no es más que una función lineal, ¿va? ¿Ok? Sea G un elemento del dual de Y, ¿ok? Aquí se los escribo de una vez. Y, entre paréntesis, asterisco, está denotando todas las funciones que van de Y en los complejos, tal que G es lineal y continuo. ¿Sale? G es lineal y continuo. ¿Va? Si se preguntan, oye, ¿por qué no pones los reales? Se podría estar haciéndole. En muchos cursos a veces les dicen, si pones real o complejo es más o menos lo mismo. En este no, no necesariamente. De hecho, con lo que voy a hacer ahorita, con lo que voy a empezar a hacer ahorita, que es explicarles la diferencia entre adjunto de Banach y adjunto de Hilbert, se van a dar cuenta que es muy importante trabajar en espacios complejos. Los espacios complejos sí meten pequeñas discrepancias, especialmente en teoría espectral. Uno puede mostrar que para operadores lineales entre espacios complejos, espacios de Banach complejos, existe el espectro. Pero eso no es cierto si el campo es real. ¿Ok? Creo que se lo pueden imaginar con una matriz, ¿no? Construyen una matriz, consideren la de Rn en Rn, cuyo polinomio característico tenga raíces complejas. Entonces dices, uy, pues como que ya no quedó, ¿no? Pero por esas cosas tan sutiles, sí es importante trabajar con espacios complejos. Eventualmente vamos a ver que los operadores autoadjuntos tienen su espectro en R. ¿Ok? Esperarse, ¿no? Porque ya les había dicho, el espectro en mecánica cuántica tiene un significado físico, es algo que mides, es algo que puedes entender físicamente, entonces no tiene por qué, no puede ser un número complejo. ¿Va? Entonces, vamos a definimos Y igual a T de X, o llamamos, ¿ok?
y obtenemos un funcional sobre X llamado f, ¿ok? Si escribimos y aquí por cierto no les puse, esto es dual, el espacio dual, ¿sí? Entonces, si escribimos f de x igual a g de tx con x en x mayúscula, a esto le vamos a poner 1, ¿sí? ¿Ok? ¿Sale? Creo que está bien definido, ¿no? Porque dices, bueno, ¿por qué le puse el nombrecito y? Pues simplemente porque t de x está en y, ¿no? Ahora g, al ser un espacio, g al ser un funcional lineal sobre y, pues está definido en tx. Entonces esta definición está bien hecha. Esa definición está bien hecha. ¿Okay? Obtenemos un funcional llamado g. Si escribimos esto, ahora f es lineal, pues g y t son lineales, ¿no? Ya lo saben eso, esa composición es lineal. G y t son lineales. Ahora, f es acotado. ¿Okay? Acuérdense que acotado para funciones lineales en espacios normados, todo esto, funcional, operador, todo eso, es lo mismo, ¿eh? Por si no han oído antes la jerga, funcional y operador es lo mismo que función. Nada más que le decimos operador a una función, a un mapeo lineal, un mapeo que está entre espacios normados arbitrarios, digamos. Y llamamos funcional cuando el espacio codominio es el campo del primer espacio, del dominio. Porque es un funcional, ¿sí? Entonces, acuérdense que estas funciones lineales son acotadas si solo si son continuas, ¿sí? Si solo si son líquidas, etc. ¿Okay? Entonces f es acotado, pues el módulo de f de x, que es el módulo de g de t de x, al ser la g lineal, esto es menor o igual que la norma de g por la norma de tx, y esto es menor o igual que la norma de g por la norma de t por x. Ok, entonces mucho cuidado aquí. ¿Qué estoy usando de aquí para abajo? Estoy usando la linealidad de g y la linealidad y continuidad de g. ¿Sí? ¿Ok? Eso lo deben saber desde análisis 1. Si no lo saben, chequen, repásenlo, por favor. Ahora, lo único que podría confundirlos es que estoy usando la misma notación para la norma de g y la norma de esto. Esto está en y. G es un funcional lineal continuo sobre y. ¿Qué es esto? Tienen que entenderlo del contexto. La norma de g va a ser su norma como operador, que es el supremo sobre todas las x distintas de 0 que están en x, en este caso y, vamos a ponerle y, porque g está definido sobre y, ¿okay? De g de y sobre la norma de y. Es un norma operador. La norma operador se puede definir para cualquier mapeo lineal, ¿ok? Y el espacio de mapeos lineales, por ejemplo, entre x y y, es un espacio de Banach
bajo esta norma cuando uno sabe que Y es un espacio de Banach, un espacio completo en particular. El dual, por lo tanto, siempre es un espacio de Banach. No importa quién sea Y, siempre es un espacio de Banach, porque el codominio, al ser C un espacio de dimensión finita, pues es de Banach, ¿no? Trivialmente, ¿sí? Esta es la norma. Acuérdense que también es lo mismo tomar este supremo sobre todas las Y, normalizadas a 1, etc. Ya lo deben conocer. Ahora, ustedes pueden decir, eso no ha resuelto la duda de por qué usas la misma notación para todo, porque aquí esta significa esta, mientras que esta es la norma en Y, sea cual sea la norma en Y podría ser L2, Y podría ser H2, un espacio de Sobolev, Y podría ser el espacio de funciones continuas acotadas de A a B. Ajá. Estoy usando la misma notación, ¿por qué? Por simplicidad, damas y caballeros. Porque vamos a estar trabajando entre espacios de Banach, entre este espacio de Hilbert, a veces distintos, muchas veces el mismo, ¿ok? Y vamos a estar trabajando con operadores, entonces van a tener que ustedes entender del contexto lo que significa esta norma. Aquí se debe entender clarísimo, no debe haber ninguna duda. No me pueden decir, ay Felipe, estoy confundido. No me pueden decir eso porque ya les dije que G es un funcional lineal continuo. Entonces, a menos que yo diga otra cosa, esta es una norma operador. Ajá. Y esta, a menos que yo diga otra cosa, a menos que yo necesite puntualizarlo, es la norma del espacio Y. ¿Sí? Entonces, entiéndase el contexto. Si ya saben qué es esto, ya saben qué es esto. Si ya saben qué es esto, ya saben qué es esto. Punto. ¿Sí? Cada norma es exactamente la que corresponde. Entonces, de aquí para acá fue la linealidad y continuidad de G. De aquí para acá fue la linealidad y continuidad de T. ¿Sí? Esto muestra la continuidad de F. Ajá. Porque tomando el supremo, sobre todo X, en X mayúscula, con X normalizado a 1, obtenemos la desigualdad la norma de F menor o igual que la norma de G por la norma de T. Ajá. ¿Sale? ¿Ok? Que es lo mismo que decir, pasen este para acá, tomando lo distinto de 0 y tomen el supremo sobre todas las X en X mayúscula. ¿Ok? Que son distintas de 0. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, este funcional lineal es lineal y continuo, este funcional lineal es continuo, y una cota de su norma es esto. ¿Sí? Bueno, ok. ¿Esto qué prueba? Pues esto prueba que F es un elemento del dual de X. Esto demuestra que F es un elemento del dual de X. Ok, más bien. Ahora, por hipótesis, G está acá. Ajá. En consecuencia, para la variable, fíjense, la variable G en el dual,
La fórmula 1 define un operador del dual de Y en el dual de X, ¿sale? Que se llama operador adjunto de Banach. ¿Ok? DT obviamente, ¿sale? Y se denota por T'. Tal vez cuando ustedes trabajan en lineal 2, o si ya estudiaron adjuntos, lo han denotado con T asterisco. Esa notación es específica para el dual de el adjunto de Hilbert. ¿Okay? Bueno, ya lo verán, ¿sale? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Para la variable Y. O sea, aquí está uno. Vean lo que estoy diciendo. Tú empiezas a variar G. Tú empiezas a variar G en Y. Para cada G que agarres, con esta fórmula, defines un F. ¿Sí? De hecho, tal vez lo más correcto podría ser definir FG. Así lo definimos, no hay ningún problema. Entonces, cualquier funcional lineal continuo sobre Y te permite definir un funcional lineal continuo sobre F. Otra vez, a cada funcional lineal continuo sobre Y le asocio un funcional lineal continuo sobre F. A esa asignación es a la que le estamos llamando operador adjunto de Banach. Entonces, déjenme escribir esto, que realmente es la razón por la que se le llama adjunto. X se va a Y a través de T, pero X dual, para llegar a X dual, parten desde Y dual a través de T'. ¿Sí? Entonces el adjunto como que va al revés, de alguna manera. ¿Sí? Ok, entonces déjenme hacer la definición oficialmente. Y déjenme ver la cámara. Tal vez no lo, creo que a ustedes no se los he comentado, pero hay veces que tengo un amigo camarógrafo. Cuando no, tengo que checar la cámara un par de veces porque se le acabe la pila o la memoria, bueno. Entonces, definición 2. Definición 2. Y este es adjunto de Banach de un operador, muy importante, de un operador lineal acotado. El adjunto de Banach de un operador lineal acotado. ¿Sí? Es muy importante eso, ¿eh? Vean cómo es que yo estoy utilizando fuertemente la continuidad de T. Ya lo borré, pero para mandar esto en esto fue necesaria la continuidad de T, por la desigualdad que expliqué. Sin la continuidad de T no sale esto, esta asignación no jala. Entonces esta definición es muy particular de operadores lineales continuos y acotados. ¿Sí? Entonces, sea T que va de X en Y, un operador lineal acotado. ¿Ok? Donde X y Y son espacios normados.
¿sí? Entonces, el operador adjunto de Banach, T' que va de Y asterisco en X asterisco dt está definido, ¿ok?, por, ya escribí la definición pero la hago otra vez, f de x es en notación T' de g aplicado a x, que es g de tx, es la formulita, con g que pertenece a y'. ¿Sí? A veces, si no la han visto antes, a veces es un poco confusa. Déjenme explicarla, la definición. Déjenme explicarla. O sea, el operador adjunto es el que me está mandando esto en esto, perdón. Así se la acuerda. Punto. Ese es el operador. Cuando yo sustituyo la X, lo que estoy diciendo es, bueno, estoy definiendo quién es este operador, ¿no? Porque si tú dices, este me lo manda este, entonces tú tienes que decir quién es este elemento F, ¿no? Bueno, ¿quién es? Es exactamente el que opera así. Entonces la formulita es esta, la notación es esta, señores. Damas y caballeros, perdón, a veces le digo señores porque usualmente tengo puros alumnos, pero en teoría hay una alumna inscrita. ¿Sabes? Siempre les digo, señores, ¿va? Ahora, vean algo muy interesante. Con la notación de emparejamiento, que aquí esto se llama emparejamiento. Cuando yo hable de emparejamiento, y también voy a hablar en producto interno, como siempre vamos a estar denotando el producto interno de un espacio Hilbert H, realmente no hay por qué exaltar que el producto interno es de H. Pero aquí hay que ponerle el emparejamiento de X asterisco X, o dependiendo de dónde estás trabajando. El emparejamiento, por ejemplo, de Y asterisco Y. Son dos emparejamientos distintos, ¿sí? Entonces vean lo que está pasando aquí.